Promediando las 19:43 y está en línea con nosotros Pablo Semán, es sociólogo, antropólogo, especializado en culturas populares y religión y además es investigador de CONICET y profesor de la Universidad Nacional de San Martín. Pablo, José Benítez te saluda, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Estoy bien, pero no los escucho bien. No A nos, ver, no no nos, sé escu- bien qué pasa. ¿Nos escuchás Para cortado que me ponga... o nos escuchás Sí, los bajito? escucho Ah, No, los escucho cortado. a ver, nosotros estamos desde un fijo, si no me equivoco, así que puede ser que sea la señal que vos tengas. No sé si ahí me escuchás mejor. Ahora los escucho un poco mejor. Me quedo quieto donde estoy. Bueno, dale, cualquier cosa igual lo vamos hablando. Bueno, te agradezco, Pablo, este contacto en este horario que es complicado, un sábado, pero bueno, te agradezco el contacto. Pablo, queríamos hablar con vos sobre las elecciones un poco, pero fundamentalmente si las elecciones y el tono de las elecciones la está marcando este fenómeno de Milei y un poco una derechización de las elecciones. ¿Cómo lo ves vos? Mira, primero, yo voy a hablar en calidad de opinator, porque lo que me pasó a mí es que yo estoy investigando sobre jóvenes, me encontré con los jóvenes de derecha sin buscarlos, y ahora Pero estoy hablando sobre las están elecciones, que no es evidentemente. una cosa que yo investigue, es una cosa que en todo caso tengo una opinión Sí. que, digamos, podríamos decir con mucha soberbia que es calificada, porque escribo sobre eso, pero no es un tema que yo investigue, no soy politólogo, no soy sociólogo político, Ujú. detesto esas disciplinas, con buenas razones. Bueno, justamente porque entre otras cosas la ciencia política y la sociología política se la pasaron diciendo durante los últimos 3 años, 4 años, 5 años que no había derechización Claro. y personas más normales y sensatas decíamos con solo leer el ambiente que sí había. O sea, la derechización no es de hace 3 meses, ni de hace 5, ni después de que Cristina o el gobierno perdió la elección de 2021 Ujú. y dijeron, no, si no hacemos ahora un shock distributivo, va a haber una derechización. Claro. La sociedad tiene una agenda neoliberal desde por lo menos 2011 y todo el mundo se resiste a inscribir, todo el mundo no, los progresistas y los nacionalpopulares se resisten a inscribir eso en su conciencia. Yo contesto las entrevistas para hacer un tábano y molestarlos, porque yo sé que te estoy contradiciendo, pero es así. Déjense de joder con la derechización como si la descubrieran ahora. O sea, digo, yo no soy, tampoco es que soy trotskista, ¿no? Pero digo, toda la agenda del segundo mandato de Cristina, salvo alguna cosa de fuego de artificio, era un corrimiento a la derecha, y yo lo hubiera hecho, y lo hubiera hecho mucho más a la derecha, qué sé yo, no sé. Pero, o sea, no es nuevo. Esto lleva 10 años, 11 años, Ujú. probablemente más, yo diría más, desde 2008 que viene esto, que viene así. Entonces no es nuevo. El corrimiento de los sectores medios votaron contra el kirchnerismo desde 2007, incluso Ujú. cuando no había ninguna queja con Kirchner, Sí, ¿no? eso es verdad. Antes de que se dieran causas de corrupción. Entonces, o sea, hay, digamos, lo que habría que ver más bien es por qué alguien piensa que esto no estaba a la derecha. Claro. Eso es lo que deberíamos preguntarnos seriamente. Pero la derecha forma partidos más Ya, concentrados ahora. perdón, y ahora sí, y ahora está más a la Claro. derecha, y ahora aparece a la derecha de la derecha, una derecha más fuerte, más radical, con mucha capacidad electoral, inclusive con una capacidad electoral que asombra a la propia derecha, digamos, cambiemita, que está tan desubicada del panorama político como el kirchnerismo, Ujú. o como el gobierno. Ujú. Sí, sí. Incluso el gobierno Todo esto tiene... dicho en nombre les digo esto en nombre de mi opinión, no es mi profesión la que me califica a decir Claro. esto, es haberlo observado y haberlo dicho durante bastante tiempo. Si ustedes se fijan en lo que yo escribí, Sí. está escrito, no es que lo estoy inventando, ¿no? Es- Pero sí, la derecha, Cambiemos también está desorientado, por lo menos la red está desorientada, no sabe qué hacer. claro. No, y pensaba en el gobierno también, tiene, no sé, tiene un Bernie que incluso tiene negociaciones con sectores, por ejemplo, evangélicos, que bueno, después vemos si es derecha o no derecha, como cada uno lo quiera calificar, pero de por sí Mm. conservadores. Ocurrió acá, bueno, por ahí esto es ya muy particular, ¿no? Pero ocurrió acá también con Cynthia Houghton y esos armados, de un gran armado de la iglesia evangélica Bueno, metida, por Cintia Houghton ejemplo. con Cintia Houghton ha sido la reta. Yo igual con el tema evangélico, eso sí lo puedo decir en Ajá, nombre de mi profesión. sí. Yo creo que, digamos,
el fenomenal desconocimiento que tiene el progresismo de los evangélicos lo lleva a decir cualquier cosa que digan, incluso aunque acierten, es extraviada. Ujú. A Porque, ver. digamos, el progresismo representa una minoría cultural absoluta en la Argentina, serán como mucho el 20% de los que no son cristianos. Todo el resto de la Argentina es cristiano, Ujú. católico o evangélico. Entonces, se dan el lujo, ese 20% de todos los días, atribuirle actitudes, significaciones a las actitudes evangélicos, generalmente peyorativas, muchas veces insultantes, en general discriminantes, digamos. Ser disidente religioso en Argentina es casi tan difícil como ser disidente sexual. No estoy exagerando mucho, Mirá. apenas un poco. Y entonces, digamos, lo que sí están creando los progresistas con los religiosos es un muro de odio que se les va a venir en contra y después van a decir, ¡ay, discursos de odio! O sea, ¿a vos qué te parece? Que cada vez que un periodista no tiene nada que hacer, escribe una nota diciendo que los evangélicos son truchos. ¿No? Un día se van a juntar todos los evangélicos y van a salir a cagar a palos periodistas. Hay que agradecer a Dios que eso no haya sucedido. Te juro que es la primera vez que digo esto en el aire, Está bien. pero es así. Claro. O sea, yo creo que los periodistas no se dan cuenta cuántos son capaces de evitar a la gente. Y yo no digo que los evangélicos no digan cosas dolorosas también, porque también es cierto que lo dicen. Pero la verdad es que el progresismo es tan impune y tan inconsciente de su palabra hiriente que es increíble. Me doy cuenta ahora hablando con ustedes. Vos cuando Que no son tan insultantes tampoco, que no son tan insultantes, pero ay, los evangélicos son conservadores. Bueno, qué sé yo, nosotros también somos conservadores, yo digo, vos y yo. Por ejemplo, nosotros queremos mantener un régimen laboral, a mí me parece bien, y entonces, ¿por qué conservador está tan mal? También hay que empezar a revisar el sentido más convencional de algunas palabras, ante una modernidad, viste, así avasallante, que rompe todas las relaciones, que sustituye a los humanos, y qué sé yo, por ahí está bien ser un poquito conservador. Bueno, también encima. Bueno, puede depender de cada escenario, ¿no? Pienso, por ejemplo, que quizás también tiene que ver esto que decís el progresismo. Pues habría que ver quién entra en el progresismo o no. Vos dijiste a lo que comienzo, porque digo, no sé si el gobierno tiene ya un rasgo progresista, si le queda algún rasgo progresista adentro, cuando uno lo mira bien, ¿no? Porque hay que ver, ¿no? Está Massa de ministro. Sí, visto en esos términos, el gobierno es todo lo progresista que se puede hacer en una relación de fuerzas que es muy mala Claro. para ese gobierno. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo decía antes, en la sociedad gobierna un orden neoliberal. A mí puede no gustarme, y realmente te digo la verdad, no me gusta. Pero el imperio del mercado está establecido mucho antes que asumiera este gobierno. Entonces lo que va a pasar en las elecciones es que, digamos, se va a reflejar, por así decirlo, que es una grosería, en el nivel político algo que ya existe en la sociedad hace muchos años. Eso es lo que me parece que está pasando. Entonces, realmente no es por perdonar a Alberto ni nada, pero me parece que, digamos, el destino político de la sociedad argentina, en la sociedad ya está claro. Hace, por lo menos, no sé, yo diría 8, 6 años que las encuestas, en términos no de partidos, sino de valores, de propuestas, de medidas, dan un 65-60% a favor de cosas que el progresismo considera de derecha. Claro. Y que probablemente lo sean, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es eso, ¿no? Y yo creo que eso además viene desde un poco antes, viene de 2012. ¿Te parece que existe cierta liviandad entonces a la hora de hablar de derecha? ¿Cómo? Digo, hay cierta liviandad entonces a la hora de hablar de derecha, digo, se asume por derecha muchas cosas que... Me parece que lo estamos asumiendo, ¿verdad? O sea, tampoco para enojarse con nadie, digamos, pero lo estamos asumiendo tardíamente en un nivel muy superestructural de la política, cuando eso estaba en la sociedad. No es indiferente que lo sea en la política, ¿no? Porque, bueno, desde la política se refuerzan más cosas, pero que, digo, es que la derechización o no derechización
no la determina que gane un partido de derecha o no en estas circunstancias, No, lógico. sino No, los lógico. programas concretos que sostienen la sociedad argentina. Entonces, bueno, eso, hay un freno a la redistribución, hay un freno a ciertas cosas que el progresismo podía considerar buenas desde hace por lo menos 12 años, yo creo que de 2008 en realidad, porque el programa progresista se reafirmó, se galvanizó, se hizo intenso a partir de 2008, pero no ganó una sola batalla, salvo la de las jubilaciones. Claro, claro. Sí, Después lo que ganó son batallas electorales, sí. pero después no ganó ninguna disputa. Yo no sé si estaba bien o mal, había que plantearlas, no había que plantearlas, había otras medidas, todo eso yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que en términos si uno piensa la agenda progresista, en términos de lo que pensaron los progresistas, bueno, su victoria fue esa, Claro. la de las jubilaciones y el triunfo electoral de Cristina. De ahí en adelante fueron todas concesiones, derrotas más o menos catastróficas. Claro. Hola, Pablo. Uno ve por un lado, ¿cómo andás? Uno ve por un lado a Milei yendo a reuniones con grandes empresarios, juntando a políticos que ya pertenecen a la casta, empresarios, lo veíamos a Echeverre. ¿Por qué penetra el mensaje de la casta específicamente en los jóvenes y no llega a los jóvenes todas esas críticas de que está reuniendo a ciertos políticos o empresarios que formaron parte del menemismo y que forman parte de la élite económica? Sí, mira, me parece que la observación de esa contradicción está, digamos, la podés hacer vos, la puedo hacer yo, la puede hacer algún medio, digamos, antimileísta, pero lo que los votantes de Milei ven es solamente a Milei. Y además, viste, hay un tipo de razonamiento que yo lo he oído cuando estaba Menem o cuando estaba Cristina, que es, acá está el que está, pero como conduce Cristina o como conduce Menem, y te lo dicen así, como si fueran borrachos. Mesiánico. No, como yo soy viejo, escuché alguna vez a Rashid en un aula de la Facultad de Ciencias Sociales decir que no importaba que Alzogaray estuviera con Menem porque Menem conducía. Y de la misma manera escuché a amigos, digamos, decir con la misma voz de bebedor, no importa lo de beber, ni Cristina conduce, son todos ustedes unos maricones, qué sé yo, ¿no? O sea, esas cosas que dicen, ¿no? Que son, o sea, son muy deconstruidos, pero después te insultan con insultos de machista. Bueno, entonces, a mí no me asombra que para los votantes de Milei sea invisible lo que detestan, porque también lo fue para otros votantes de otras fuerzas políticas. O sea, los votantes de Milei no son más imbéciles que cualquier otro votante, más inteligentes, son como cualquier votante. Sí, sí. De hecho, por ahí se expresa, sí, alguna cosa que a mí me llama la atención, es que lo que ha logrado transformar Milei, y ojo, puede ser incluso a favor de él, más allá de yo tener mis diferencias, es que ha logrado un poco una repetición de algunas cosas que parecen más complejas cuando son presentadas, como cuestiones económicas, es decir, dolarización o el prender fuego, como en el plan motosierra de algunos ministerios y repetirlo con cierta calificación. Comprendo esto que decís de conduce Cristina, conduce Menem, no importa nada, vamos para adelante, no importa todo lo otro, Claro. ¿no? Acuerdo, y acuerdo profundamente porque es así. Y pasa en todos los partidos y pasa en todos los aspectos de la vida, ¿eh? No importa, Boca tiene un golpeador adentro, pero es Boca, no importa. No se fanatiza, ¿no? Claro, Ahora, claro. algo que me llama la atención es cómo ha logrado que incluso sea un discurso más armado, ¿no? Digo, no, lo importante es el plan motosierra. ¿Y qué es el plan motosierra? Pero es que de nuevo las simplificaciones también, o sea, le han funcionado a todos, o sea, reducción productiva y salariazo, o la alianza que viste que decía que con la venta del avión presidencial iba a pagar Sí. los planes sociales. Sí. O sea, eso era más delirante que cualquier otra cosa que yo haya escuchado en mi vida, ¿no? Entonces es muy complicado evaluarlo con parámetros que parece que fueran específicos para Milei. Claro. Yo lo que creo es que, digamos,
la parte de la sociedad que lo vota, que tampoco no creo que sea la mayoría, no lo sé, pero digamos, pero una parte importante de la sociedad, lo que hace es un cálculo más o menos grosero que haría con mucha gente, que es, mira, con el anterior me fue mal, con este me fue mal, y con los que estaban antes, que eran los de este tipo, o sea, los cristianistas que pusieron Alberto, también me fue mal. Entonces, voy a probar con algo distinto. Ujú. Y sí, yo le estoy muy agradecido a Cristina por tal cosa, a Macri por tal otra, o no le estoy agradecido, no importa, pero quiero una solución del problema económico. Ujú. Y lo que la gente ve es eso, que no hay solución al problema económico. Claro. Mucho más que eso no es pedir en este momento al votante, nunca se le pide tanto a un votante, ¿no? Ujú. Y además hay otra cosa, que yo entiendo, y en parte comparto el argumento de que Milei integra gente de la casta, Ujú. ¿no? Sí. Pero también es cierto que la pone tan en el armario y se pone al frente él, Ujú. que él logra que eso sea menos visible y sea más verosímil, una cosa que él convoca, que es Ujú. muy difícil de aceptar para el progresismo, y yo lo lamento, pero es así, que es que en una parte del voto Milei, no en todo el voto Milei, pero en una parte del voto Milei, hay un elemento democrático. Ujú. Porque, retomando el ejemplo que yo te decía antes, viste que el progresismo, que es el 20% de la sociedad, se para a insultar a todos los cristianos porque son conservadores, tienen amiguitos imaginarios, creen en pelotudeces y qué sé yo. Bueno, un día la gente que, viste, o sea, en el cuarto oscuro no te ven. Y en fuera del ámbito donde el progresismo da cátedra tampoco te ven. Claro. Entonces van y te meten todas las boletas contra todas las boludeces que vos decís. Claro. Y eso es democrático. Claro. Entonces, yo creo que, viste, hay una especie de bronca con la deferencia que exige para sí mismo el progresismo como si fuesen los salvadores de la patria. Claro. Conste que yo me considero progresismo, yo no soy un progresista antiprogresista, no, para nada, yo me considero parte de eso, pero entiendo el desprecio que puede tener la sociedad a eso. Claro. Como una especie de Y conclusión de lo que, alguna de lo que vez, ha pasado. claro, mirá, en algún momento un dirigente social dijo que los piquetes de los 90 eran un piedrazo en el espejo de la ilusión menemista. Ujú. Y yo creo que era verdad. Ujú. Bueno, Milei es un piedrazo en el espejo de la ilusión progresista. ¿Y por qué, Y yo no lo digo ¿y por qué desde crees que no son los afuera, piqueteros lo digo ahora? desde adentro. ¿Por qué crees que no lo son los piqueteros ahora? Digo, ¿pensás que no lo son? ¿O que no lo Bueno, pueden porque ser? justamente por lo que estábamos hablando antes, que es la sociedad en general, en términos mayoritarios, probablemente 60% más o menos constante, tiene reclamos y formas de pensar la solución a los reclamos, que es un programa más de derecha. Ujú. Entonces, yo entiendo que vos, alguien podés decir y estar desafiante y parece original y provocador, decir, bueno, la solución no es menos Estado, sino más Estado. Ujú. Y la gente dice, sí, pero hermano, hace 20 años que venimos diciendo más Estado. No sé si hubo más Estado, hubo menos Estado, pero sí hace 20 años que vienen diciendo eso, y no sé si lo hicieron bien o mal, pero yo ahora a esta altura quiero escuchar otra música. Ujú. Entonces, digamos, lo que pasa es que, por eso yo critico esa idea de descubrir la derechización, que el progresismo en su autocomplacencia, hasta hace 3 meses que descubrió que había votos de derecha, decía, la moneda está en el aire, el vaso está medio lleno, ¿viste? El monedismo en el aire, y sí, te sirve para retener la conducción de la agrupación y decirle, bueno, a los militantes le propongo una mística. Claro, Ahora, después anda a hacerte cargo de lo que vos propusiste. claro, claro. Creo que, viste, en algún momento alguien se tenía que sincerar y decir, mira, no, ¿sabes qué? La moneda no estaba tan en el aire, el vaso no estaba tan medio lleno. Claro. Lo que pasa es que para poder decir eso tenés que decir, bueno, ¿y por qué no está en el aire? Porque nos mandamos 50 cagadas. ¿Y quién las hizo? Y yo. Ah, bueno. Claro. ¿No? Ese es el problema del progresismo. El progresismo no puede aceptar la realidad política porque esa realidad política es parte de lo que construyó el progresismo. ¿Y te parece que es un balance también de los 40 años de democracia, de la democracia? Porque la otra vez lo escuchaba a Rossi, me daba mucha gracia, ¿no? Decía Rossi, le decía lo siguiente, Rossi, Chivo Rossi, ¿no? Decía, Sí. yo creo que no hay soluciones afuera, porque si vos te fijás, decía él, todos los que somos candidatos estamos dentro del gobierno, seamos nosotros o sea la oposición.
lo decía como algo positivo. A mí me llamaba la atención porque digo, es lo más negativo que te puede pasar porque demuestra que son todos los responsables de lo que han hecho, o por lo menos así se le puede presentar a la sociedad, ¿no? Desde una interpretación. Trasladándolo a lo de Sí, democracia, ¿no? claro, ahí estoy de acuerdo, le agregaría esto, que un poco, que parece una disculpa, no es una disculpa porque tampoco lo anterior era una agresión, pero, a ver, al progresismo, ¿no? Sí. Que es lo siguiente, a mí me parece que buena parte de estos límites, de esta construcción política que finalmente ha desprestigiado al progresismo, Ujú. tienen que ver esos límites con límites que atraviesan al sistema político y al Estado, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasó? Y bueno, las sociedades cambiaron muchísimo. Ujú. Y los estados están diseñados para funcionar con sociedades de hace 30, 40 años, que es muchísimo tiempo. Ujú. Sí. Y ya en ese momento el Estado había sido disfuncionalizado por la dictadura y también por otros desarrollos previos. Entonces, ya el Estado era como no hacía pie, no calaba en la sociedad, Ujú. pero dejó de hacerlo muchísimo más en los últimos 20 años, y en los últimos 30, donde los flujos de capital son mucho más veloces que los estados, Ujú. los flujos informativos son más veloces que los Sí, estados, totalmente. las fuentes de autoridad son más poderosas que los estados. Entonces también, digamos, un poco no para disculpar, pero sí para entender el fracaso del progresismo el fracaso del progresismo está asociado al fracaso del Estado Ujú. y el fracaso del Estado tiene que ver con la reconfiguración perdón que me ponga técnico, Sí, del tipo societal, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Estas son sociedades que tienen otras fuentes de coordinación imperativa, ¿no? Claro. Entonces, eso también pasa. Ujú. Entonces, nosotros hablamos de la política y del Estado y del progresismo, que son proyectos que apuestan al poder de la voluntad política de transformar la realidad, justo en el momento que los instrumentos de la política para transformar la realidad, más allá de la voluntad y del programa y del discurso, son muy débiles. Entonces, finalmente, digamos, las intenciones transformadoras pasan por un voluntarismo que es como estar, viste, pedaleando en el chucrut. Ujú. Sí, sí, totalmente. Perdón la metáfora. No, pero se entiende perfectamente. Pablo, te agradecemos este contacto y bueno, esperamos otro en algún otro momento, ¿eh? Muchas gracias por el horario y por habernos Dale. atendido, ¿eh? Bueno, Gracias a ustedes. pasaba entonces con nosotros Pablo Semán, él es antropólogo, sociólogo. Bueno, charlamos un poquito de las derechas, charlamos un poquito del Estado, de la democracia. Bueno, se diversificó la charla, pero bueno, ya nos quedamos sin tiempo, le tomamos unos minutos a los chicos de Previando que ya están acá para arrancar. Nosotros no.